Llevo 66 años en esta profesión. Sigo actuando. Mientras me divierta, mientras tenga energía para hacerlo, seguiré. No quiero tampoco morirme en un escenario, eso nunca. Quiero simplemente disfrutar de mi trabajo, pero yo me lo paso muy bien cuando trabajo. Mi madre decía, esta niña no va a poder ser actriz porque no controla sus emociones. Porque en una poesía de Juan Ramón Jiménez yo llegaba al momento álgido de la cojita, que le rompían las muletas y no sé qué, que yo lloraba ya para tirarme al suelo, o sea, lloraba. Y decía, pobrecita, no va a poder ser actriz porque no controla sus emociones. Mi abuelo era actor ya, o sea, no solo mi madre, mi tía, todas mis hermanas, o sea, yo soy la tercera generación. Mi abuelo fue primer actor con Margarita Xirgu, o sea, un gran actor. Mi tía Pilar era un crack, era una mujer maravillosa. Estrenó con Margarita La Martirio, de la Casa de Bernarda Alba. Estaba pensando en algo muy agradable. Mis hermanas eran estupendas. Había una diferencia de edad en donde yo, bueno, con Conchi había menos, pero Conchi fue una niña muy precoz, que empezó pronto, hizo películas con 6, 7 años. Oír eso desde pequeña, de las personas con las que han trabajado. Luego mi madre vivió en Italia, me hablaba de los grandes autores italianos que conoció entonces, y todo eso era como algo muy grande, y yo decía, ¿alguna vez podré yo estar a la altura y tal de lo que han sido ellas y de lo que son? Empecé en esta profesión a los 9 años. El Cadillac blanco que han comprado mis papás lo pasaremos embarcado. Las 2 o 3 cosas que hice de pequeña me divertía mucho. Ya nos ha sacado los billetes mi tío, que es comandante de aviación. Si me queda tiempo, te escribiré. Luego me fui al Camerún, porque mi padre era neurocirujano y se fue con la Organización Mundial de la Salud y tal. Me fui al Camerún a los 13 años y lo dejé. Y entonces cuando volví, yo estaba enamorada de mi padre y le había visto operar, y yo quería ser cirujana, ser médico y además cirujana. Mientras hacía todos los trámites y tal, me empezaron a llamar de teatro y de todo, y de televisión. Cuando quise darme cuenta, me vi envuelta y nunca empecé la carrera ni nada. Y entonces papá se llevó una desilusión, yo creo, de 5 hijos que ninguno hubiera seguido sus pasos. Cuando él venía también de una saga de médicos, pues yo creo que se desilusionó. ¿Qué más seguridad queréis? Viene en cuanto se le ha dicho que le necesitaban. Y así empecé, y fui amando esta profesión poco a poco. Yo no he ido a ninguna escuela, me he pasado la vida tomando clases. O sea, yo tenía mi compañía y tenía clases de cuerpo, clases de expresión corporal, clases de voz, clases de canto, clases de verso, de todo. Y luego lo que me han enseñado mis mayores. Qué bonito lo de mis mayores, no lo había dicho nunca. Pues mi tía, mi madre, mi tía sobre todo, porque yo hice la Celestina con 16 años. Telita. Eso fue prosa versificada. Mi primer encuentro con el verso fue el Tenorio, en televisión, que lo hice con Juan Diego. Muy jovencitos, lo llamaron el Tenorio Yeye. Y luego con Juan Diego trabajé muchísimo. Y volvimos a hacer el Tenorio en Alcalá. Hicimos el Tenorio ese itinerante. Fue un exitazo tan grande que se quedó como una costumbre de todos los años hacer el Tenorio unos actores determinados, ¿no? No aumentes mi desventura burlando mi loco afán. Yo soy doña Inés, don Juan, que te oyó en su sepultura. ¿Con qué vives? Luego hice con Fernando Guillén otro Tenorio. Tengo mi purgatorio en este mármol mortuorio que labraron para mí. Por tener con el que más he trabajado y sobre todo con el que mejor me he entendido, no solo en un escenario, sino porque hemos hecho bastante televisión, sin duda alguna, es con Emilio Gutiérrez Cabal. Prométeme que me querrás a pesar de todo. Nosotros formamos compañía con 18 años, Emilio y yo. Claro que sí. Con 18 años míos y 20 y tantos de él, formamos compañía. No son lisonjas, Benito.
Nadie en este país se ha aventurado a un proyecto literario como el tuyo. Éramos unos pipiolos y formamos compañía. Nos producía, producía Manolo Collado, el creador de esa compañía fue Manolo, que así lo conocí, y ahí nos hicimos novios, Manolo y yo. A pesar de lo cual, lo mejor es aceptarlos. Mi primer estudio 1 con Emilio, yo tenía 16 añitos. Todavía hay gente gente muy mayor, que se acuerda. ¿Sabes una cosa? Con el niño en brazos estás para que se te coma. Cállate, loco, te pueden oír. No me importa. John, si supieras lo que has despertado en mí... Era una chica que estaba enferma de corazón, se llegan a enamorar, pero ella se muere al final. Entonces, pues de alguna manera, cuando a mí, 3 años después o 4 años después me operan de corazón, la gente lo relacionó con aquello. Y yo esperaba que no se cumpliera el final. Estábamos haciendo un matrimonio feliz de Alfonso Paso. La lesión de corazón dio la cara. Yo creía que estaba tuberculosa, que era Margarita Gautier, porque tosía y expectoraba sangre. Y era mi válvula que estaba tan estrecha, mi válvula mitral, que entonces no pasaba bien la sangre de aurícula a ventrículo y entonces pues me encharcaba los pulmones y por eso. En cuanto me empezaron a tratar, yo me puse buenísima, como una flor, porque, claro, había estado mucho tiempo sin saber qué me pasaba, de pronto unas taquicardias terribles, que se me notaba como hasta la ropa, ¿no?, que se movía, hasta que mi padre me auscultó y dijo, tiene una lesión de corazón, no sé de qué calibre, no sé de qué válvula es, pero hay que hacerle electros y de todo, y... entonces me empiezan a tratar y yo digo, bueno, Anchas Castilla, yo no me opero. Y yo ahora pues tomo estas medicinas y estoy fantástica. Pero eso se fue al traste con el primer catarro que pillé. Porque empecé a ahogarme y entonces, bueno, pues ya nos planteamos, a pesar de que estrenamos El amor de los 4 coroneles de Ustinov, Emilio y yo, y tal, yo recuerdo en esa función arrancarme el vestido, sacaba un vestido, porque hacía 4 mujeres diferentes, una americana, una inglesa, una francesa y una rusa. Y entonces la americana, que salía con una boa de plumas y tal, y bailaba, pues en ese baile me empiezo a ahogar, y empiezo a desbarrar, quiero decir, no sé qué dije. No sé qué dije, en la canción esa que tenía que cantar, no sé cómo la canté, pero empecé a tirarme de azabaches que colgaban, que al moverse se movían, pues me arranqué todo desperdigado por el suelo y tuvieron que echar el telón. A partir de ahí, pues ya empecé a plantearme que sí quería operarme. Ya estábamos casi a fin de temporada cuando me pasó eso y entonces me sustituyeron. Eso fue un punto de inflexión en mi carrera y eso fue también un bofetón terrible para madurar de una vez. Después de un año sin trabajar, pues hice una obra de Chekhov, se llamaba Manzanas para Eva, y cuando salí al escenario me aplaudieron y yo no sabía por qué, pues casi me quedo en blanco. O sea, claro, fue una ovación tan cerrada. Aquello no se acababa nunca. Y yo tenía que salir corriendo y diciendo no sé qué, que no lo pude decir. O sea, lo tuve que interrumpir y cuando acabó el aplauso volví a entrar y volví a salir porque digo, no se van a enterar de nada de lo que he dicho hasta ahora, ¿no? Y yo no sabía que esas cosas pasaban, que cuando has tenido algo gordo, o una operación, algo, y vuelves, la gente te recibe aplaudiéndote. Yo me enamoré de Manolo Collado, nos casamos, y él era productor, y entonces pues empezamos a producir. Además, nunca hicimos separación de bienes, cosa terrible, porque podíamos ir a la cárcel los dos. Y claro, luego tuvimos un hijo. Era una cosa como un poco suicida. Entonces, pues eso, que no decidí yo producir. Desde luego me dio muchas alegrías. He podido hacer las funciones que he querido, La Gaviota, La Gata, Sobre el Tejado de Zinc, La Casa de Bernarda Alba, Educando a Rita, Cassandra de Galdós, El Tiempo y los Conway. O sea, me he pegado unos gustos morrocotudos y con los directores que me interesaban y con los actores que me gustaban. Pero claro, salir al escenario y pensar,
no está lleno. ¿Cómo vamos a pagar? Al estar casada con un productor y director, pues era un agobio, porque te llevabas el problema a casa, no había manera de desconectar. Teníamos la oficina en casa, y aunque era una casa de 300 y pico metros, y llegó un momento que se hizo pequeña, porque allí trabajaba muchísima gente. Era muy incómodo. Un día que me había comprado unos bikinis de rebajas, pues los estaba enseñando a Manolo, y en una de estas, pues tardé un poquito más, porque alguno no me gustaba, me probé. En fin, que cuando llego al salón, digo, ¿y este qué te parece? Y dice Fernán Gómez, cojonudo, te queda ideal. Y entonces, claro, no era una casa que yo era, pues, el metro de sol en hora punta. Yo no iba a hacer ECUS. Iba a hacerlo una actriz que se llamaba Inma de Sanz, estupenda actriz, que una semana antes del estreno se vino abajo, le dio miedo escénico, el tener que desnudar, y decidió dejar la función. Y entonces, el primer día que salí yo a la calle, después de parir, me voy a mi boutique adorada a comprarme ropa, después de haber tenido la tripota y de ir siempre con túnicas, pues me hacía mucha ilusión, y me llevó a mi niño a que lo vean, a lucir hijo. Y estoy allí y de repente me estoy probando no sé qué, y me dice, María José, que te llama Manolo Collado, o sea, mi marido, el padre de la criatura. Y entonces me pongo al teléfono y digo, ¿qué pasa? ¿Que no puedo salir a la calle un momento? Y dice, no, es que Inma se ha despedido, y Inma de Sanz, y tienes tú que hacer la chica de ECUS. Digo, no es eso, o sea, yo no, ni hablar. Por favor, es mi primera obra como director, por favor, estrénalo y luego a la semana te vas, te sustituyo, pero por favor. Me convenció, porque Manolo convencía. Y lo hice, ¿en qué hora? Nos mandaron 5 censores, 5. Normalmente mandan 2, 5. Y creímos que ya eso era una cosa determinante y que se nos iba todo al garete. Y además era nuestra producción, quiero decir. Y bueno, al final hacemos el ensayo general, los 2 desnudos, y al final nos dicen, queremos reunirnos con toda la compañía en algún sitio. Dijimos, ya verás, nos van a decir que no pueden firmar el cartón de censura. Entonces nos dicen, nos ha parecido maravillosa la escena, es una escena muy dramática. No había un erotismo, eran dos chicos jóvenes que por primera vez van a hacer el amor y se quitan la ropa y de una manera torpe y tal, pues en una cuadra. Y bueno, cuando nos dicen que les ha parecido estupendo y les ha emocionado y que era muy bonita la escena, muy pura, celebramos aquello con champán. Y a la mañana siguiente, a las 8 de la mañana, suena el teléfono y era el director general de teatro, Mario Antolín, que el ministro había dicho, bueno, primero que los 5 censores a la calle, suspendidos de empleo y sueldo sine die. Y segundo, que yo saliera en combinación, que nos olvidáramos de que había desnudo. Que yo saliera en combinación, una chica que trabaja en una cuadra, que está limpiando al caballo y las... Combinación, yo no he usado combinación ha usado mi madre. Manolo dijo, es igual, yo voy a la cárcel, yo estreno, porque yo tengo todos mis papeles en regla, y mis cartones de censura, se llamaban cartones de censura, y entonces no tengo por qué no estrenar, que me lleven a la cárcel. Pero nos prohíben estrenar, o sea, la policía allí puesta, 10 días, el teatro cerrado, y bueno, pues empezaron las negociaciones. Que se quede en braguitas y que enseñe el pecho solo. Eso es a lo que se llegó después de 10 días el teatro cerrado. Y así lo hicimos. Entonces el día del estreno, cuando yo hago así y me quito la camiseta, también hay una ovación cerrada, claro, porque fue un escándalo tan brutal. Se enteró todo Pichichi, que aquello, que estaba el teatro cerrado, con la policía puesta allí como si hubiera pasado algo gordo.
Nos habíamos gastado lo que no teníamos y teníamos unos actores contratados que estaban allí y que había que pagarles. Entonces, pues lo hicimos. A partir de ahí empecé a ser el punto de la diana. Puta, cabrona, te vamos a matar. Bueno, era horrible, no podía coger el teléfono. Salía con miedo a la calle. En sábado se compraban 16 o 18 entradas diseminadas entre el público para armar jaleo, ¿no? Puta, zorra, no sé qué. Y entonces otros decían, abajo los moralistas. O sea, empezaban a pelearse entre sí. Entonces nosotros teníamos que estar quietecitos. Y Juan Ribó, me acuerdo que un día me decía, sigue, sigue. ¿Pero cómo iba a seguir? Si había un jaleo entre el público, discutiendo a grito pelado, llamándose carcas, y los otros rojos de mierda, o sea, a los que nos aplaudían. Era un follón. Yo quería formar un hogar que no alcancé a tener con Manolo Collado, que era mi marido y padre de mi hijo. Es uno de los más grandes productores que ha habido en este país, más valiente y más que se ha jugado más la piel, vamos, o sea, la vida por hacer teatro. Él no pensaba más que en el teatro. Sombra fingida de mi casa he sido, por haberte estimado sepulcro vivo. Cuando me separé de Manolo Collado, conozco a un neurocirujano en La Coruña, nos casamos y cometí el error de irme a vivir allí. Como me aburría tanto, también tomaba clases de gallego y me ofrecieron un programa. Me lancé a presentar, yo que nunca había presentado nada, un programa en gallego y en directo. Me dolía la cabeza al acabar. Sí, 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 sí. ¿Como ustedes? A los 5 años volví, al teatro. Volví al clásico haciendo La Dama Duende, o sea, volví donde lo había dejado, afortunadamente. Yo dejé de hacer cine con 20 y tantos años. ¿Qué miras? Y 2 o 3 tranvías que me pasaron maravillosos, Estás muy guapa. de títulos emblemáticos de nuestro cine, que no voy a decir porque después lo han hecho actrices maravillosas y muy bien. Porque estás aquí escondida. ¿A ti te ha pasado algo? No los hice porque estaba en pleno éxito teatral. Mi hermana cree que porque tiene un novio con coches más que nadie. Si es por eso, mañana te compro un 600 y ya somos iguales. Perdí esos tranvías que me hubieran, sin duda, configurado mi carrera de otra manera. Yo cada día me siento mejor actriz. Yo soy mejor actriz que ayer, porque cada día que pasa hay algo que puedo aprender. El tiempo no nos tumba. Nos tumba más a las mujeres porque, por eso de que hay un edadismo ahora terrible, ¿no? En donde es muy importante ser muy joven. Para mí fue vital tener un hijo. Creo que pasé de ser dama joven a ser primera actriz, solo por el hecho de parir. Creo que eso me maduró muchísimo y me hizo ver la vida de otra manera. Y quería contaros algo que no todo el mundo sabe. Sí, todo el mundo sabe que es una gran actriz, es una gran madre, pero lo que no sabe todo el mundo es que canta muy bien. Y es capaz de expresarse con canciones. Cuando tiene un día feliz y un día en que las cosas le salen bien, pues te canta. Y te canta canciones que tienen que ver con el momento. Por lo tanto, ese tipo de canciones se vuelven divertidas. Y bueno, era algo que quería compartir con vosotros. Os mando un beso. Todavía estoy buscando las canciones de Cuando se enfada. Me dijo, yo sé que te vas a llevar un disgusto, pero yo quiero ser actor. Y me lo llevé. Me lo llevé. Sí, yo creo que es una profesión de locos. Yo creo que hay que estar muy loco para ser actor. Como decía mi madre, qué locos estamos, gracias a Dios. Mi madre era tan apasionada que decía, y todo el que no sea de esto, ¿de qué hablará? Stop, sit. Sit. Verdaderamente estoy muy orgullosa de él. Me parece muy buen actor y lo digo sin pudor ninguno, quiero decir, es muy buen actor. Creo que además si no lo fuera, si no sirviera para esto, le habría dicho hace mucho tiempo, dedícate a otra cosa. Constante adora a quien mi amor maltrata. Bueno, no me puedo olvidar de mis sobrinos, que además
junto con mi hijo, son ya la cuarta generación de actores. María José Goyanes es mi tía, es mi madrina, es mi mejor amiga. Y como anécdota puedo contar, una anécdota laboral, que hace muchos años, casi cuando yo empezaba, tuve la oportunidad de trabajar con ella en una función de Paloma Pedrero que se llamaba Locas de Amar. Y recuerdo que al principio de la representación, uno de los días, dije yo una barbaridad y nos entró a las dos una risa terrible, solo que, claro, yo pues más inexperta no pude aguantar la risa y me fui del escenario. Unos segundos, ¿no? Pero me acuerdo que la dejé a la pobre ahí colgada y supongo que pasaría un mal rato. Y bueno, pues nada, María José, que te quiero muchísimo y que un besito muy fuerte. O sea, aunque no todos se han dedicado a la interpretación, Cristina Goyanes, que se ha puesto Goyanes de primero, sigue en ello, es una actriz espléndida, y luego está Rebeca, hija de Conchi, que también hace edición, Pablo, hijo de Conchi, es un guionista maravilloso, y bueno, me queda el hijo de Vicky, que ha sido un bailarín espléndido y que ahora da clases de baile y de pilates y todo eso. Hay gente que no entiende que por qué seguimos a partir de una edad, ¿no? A mí me dicen, ¿pero por qué no te jubilas? Digo, si estoy jubilada, desde los 64, pero por necesidades. Pero no quiero que eso signifique que no voy a pisar un escenario más o que no me voy a poner delante de una cámara. Así es que seguiré, no sé por cuánto tiempo, mientras tenga fuerza, mientras tenga energía, sobre todo, y memoria, 3 cosas que de momento tengo. Una cosa que me admira muchísimo de María José es la forma que tiene ella de meterse en el papel en cualquier situación. No pensaba que podía trabajar con ella y sin embargo aquí estamos ahora haciendo Palabras de Mujer, un proyecto que empezó en 2018, ideado por ella. Empezamos, primero éramos 4 chicas, luego 3 y con la pianista y hasta aquí hemos llegado, o sea que seguimos un montón de años haciéndolo y esperemos seguir muchos más también. Y trabajar con María José es casa, María José es casa. Una mirada, un gesto, tenemos ya un nivel de complicidad en escena que realmente da muchísimo gusto trabajar con ella. Por otro lado, a mí me encanta escucharla, porque es que es un pozo de sabiduría. María José te puede contar, o sea, tiene una memoria prodigiosa y te puede contar cosas desde hace más de 50 años, cuando ella empezaba, y escuchar todo lo que ella ha hecho, toda su carrera, todas las anécdotas que nos cuenta, realmente es muy, muy enriquecedor. Yo les digo a los actores que empiezan, chicos, un gran director me dijo, si no te emocionas del 1 al 10, si solo te emocionas hasta 4, no me hagas creer que estás en el 5. O sea, nunca finjas para parecer que tienes más emoción. O sea, no finjas un llanto. No hay que fingir. Hay que sentir. Y si no puedes más que hasta aquí, pues hasta aquí. Quedarte ahí. Eso es de lo más sabio que me han dicho en un escenario. Por favor, formaos. Sin formación no hay posibilidad de ser más que una anécdota de pronto en una profesión. Pero si queréis permanecer, y estar y vivir de esto o intentarlo, pues formaos siempre. Es lo único que puedo decir, porque todo lo demás lo irán aprendiendo con el tiempo y verán que es una carrera maravillosa, que es un trabajo espléndido, pero duro, que se preparen para aguantar, para resistir, como dice la gaviota. Lo importante es resistir.